Vamos a comenzar con una definición. Vamos a entender como por exodesviación, que es un desalineamiento divergente. ¿Qué es esto? Una desviación hacia afuera del eje visual que puede manifestarse de modo constante o de forma intermitente. Esta puede ser adquirida, congénita. La mayoría de veces no se desconoce la causa exacta de por qué se produce. Puede ser esta por algún tipo de patología neurológica, restricción muscular o visión deficiente. Con una pequeña introducción de las exodesviaciones, tenemos que pueden ser no concomitantes que es por un problema de inervación, como una parálisis del tercer par, o de manera mecánica, como una fibrosis congénita. Y la concomitante se puede llegar a presentar como una exotropia intermitente. Un pequeño tema antes es el tema de exotropia infantil, que esta se presenta en los primeros 6 meses de vida y persiste después de los 6 meses, que es al nacimiento. Hay recién nacidos que nacen ya con una exotropia, que se manifiesta. A los 6 meses, por lo general, o lo que dice la literatura, es que se va la exotropia. Y la que persiste es esa que se denomina infantil, que se presenta en 1 por cada 30,000 nacidos vivos. Puede ser de primaria o secundaria. La primaria es la que no tiene ni una patología de base, y la secundaria se puede llegar a presentar por desórdenes oculares o sistémicos. De los oculares puede llegar a ser la ptosis, albinismo, anomalías del nervio óptico. De sistémicos, una hidrocefalia, síndromes craneofaciales, alguna cromosomopatía. Aparte de las que llegan a producir pérdida de visión, que son los retinoblastos, que puede llegar a ser algún retinoblastoma, retinosquisis, alguna anomalía congénita y algunos síndromes. Respecto a la etiología, también aparte de las causas secundarias, ese se puede llegar a presentar por anormalidades de la vergencia, que estos son por problemas o defectos de la visión binocular. Anatómicos, nos habla de asimetrías entre un músculo y otro, además de causas genéticas. Se dice que las exotropias son enfermedades poligénicas, que esas son más comunes en asiáticos y en africanos, que aparte se llega a presentar de diferentes maneras. Una de ellas es cuando se presenta en 3 generaciones seguidas, podemos saber que es una forma autosómica dominante. Un poco de clínica nos comenta que este tipo de exotropia infantil se llega a presentar de entre 20 a 90 dioptrías prismáticas o el uso de prismas. El promedio es de 35. Nos habla que esta inicialmente es estable. No suele haber errores refractivos. El 25% de ellos llega a tener una ambliopía. Siempre tenemos que hacerles una reflexión ciclopégica. Perdón por el dedazo. Además de fijarnos en todas las características oculares y sistémicas para descartar cualquier tipo de causa. Y nos comentaba la literatura de realizar siempre el cover test. Ahora, hablando al tema de exotropia intermitente, tenemos que es la forma de exotropia más común. Esta es una forma primaria que se desconoce la causa exacta de qué es lo que se produce. Es menos frecuente que las endotropias o las exodesviaciones que vimos ayer. Esta es una foto en la que vemos que el niño, en la foto de arriba, tiene los ojos de forma pues alineada. Y en la de abajo vemos que ya se presenta una exotropia. Puede estar así, con la mirada de la primera foto, y después se va, forma intermitente. Un poco de datos epidemiológicos.
el 50% de las exotropias intermitentes se detecta en niños. Esta forma es más común en asiáticos, específicamente reportan más común en mujeres. Se habla de que es más común algún tipo de trastorno psicológico o mental como el déficit de atención con hiperactividad y trastorno de adaptación. Con o sin tratamiento es más probable que se llegue a presentar. Nos comentaba el libro que, como se desconoce la causa exacta, habla de que es probable una probable forma hereditaria. Como les comentaba, herencia poligénica. Y algo que me llamó la atención, que este libro reporta que es más común en latitudes altas, con niveles altos de exposición a la luz solar. Aparte nos comentaba un poco de historia natural, que esta es caracterizada por un eje visual con ángulos divergentes. Esta es una desviación latente. En este se presenta bueno, de latente nos hablamos o nos referimos a una exoforia. Durante esta fase son fijadores bifoveales con correspondencia retiniana normal. En un sistema visual ya desarrollado, la diplopia puede llegar a presentarse en ausencia de una supresión durante los periodos de la exodesviación. En jóvenes que todavía siguen desarrollándose y demás, se llega a presentar una supresión hemirretiniana temporal del ojo desviado durante los periodos en los que este no se encuentre en adecuado control. Aquí en el último punto les puse foria o tropia, porque esto empieza como una foria. Empieza como una foria y llega a evolucionar a una exotropia. Y un dato que me llamó la atención es que también puedes revisar eh, con los reflejos de la luz. Le pegas, le dices al niño, cierra un ojo con la luz brillosa y disrumpe la fusión. Y ese es el que puede provocar diplopia. Diplopia y que después de eso se llegan a presentar con fotalgia, que es diferente a la fotofobia. Otra foto. Aquí tenemos que las primeras 3 fotos es de un niño de 7 meses de edad, en la cual se encuentra con un adecuado control. Vemos que en la posición primaria, pues están alineados los ojos, y en las demás, pues no. Y aquí tenemos a una niña que básicamente en ese es un mal control, que le dijeron de que tiene que parcharse el ojito, no se lo parcharon los papás, y no tiene buen control. Como manifestaciones oculares, tenemos que las exotropias comiencen de forma gradual. Uno de los datos que nos pueden hablar es que el niño guiña el ojo desviado y se lo empieza a tallar. Tenemos que se manifieste de los 2 a los 4 años, que puede llegar a existir una hiperfunción del recto lateral y en algunos casos de los oblicuos. Aparte de otras manifestaciones, astenopia, visión borrosa, diplopia, que la diplopia, como les comentaba, pues es rara, pero siempre así hincapié la literatura de problemas al momento de la lectura y cefalea, aparte de la fotalgia. Como parte de las clasificaciones, yo encontré estas 4, que son exodesviaciones básicas, exceso de divergencia, insuficiencia de convergencia y pseudoexceso de divergencia, en la cual tenemos que en la básica, la diferencia entre los ángulos de desviación, tanto de la visión lejana como de la cercana, es de 10 prismas o menos. Y esos tienen una CA sobre A normal. En un exceso de divergencia, el ángulo de la visión lejana supera el ángulo de la visión cercana a más de 10 prismas. La CA sobre A es normal. La insuficiencia de convergencia. El ángulo de la visión cercana supera al de lejos por más de 10 prismas. En estos
pueden tener una CA sobre A baja o amplitud de convergencia posicional reducida. En estadios tempranos, los pacientitos se quejan de astenopia, fatiga visual, visión borrosa y diplopia intermitente cercana. En el pseudoexceso de divergencia, comentan que las mediciones iniciales muestran una distancia de desviación de 10 prismas en la visión lejana que en la cercana. Y en estos tenemos también 3 subtipos. La primera es la normal, CA sobre A normal, sin pseudo, CA sobre A básicamente, que este es al momento de una oclusión monocular en la que puede incrementar la desviación. El segundo tipo, que es la CA sobre A alta, que al momento de la oclusión monocular no causa un incremento de la exotropia. Y en la CA sobre A normal, con una pseudo alta que estemos sospechando que no sea sobre A normal, o sea, que tenga un poco mezclado, sería el tercer tipo. Y que en una oclusión monocular diagnóstica, más de una hora puede ser útil la identificación de estos tipos. Sobre todo nos comentaba que en los que tienen exceso de divergencia. Ahí, ahí está. Para evaluar el control, básicamente lo dividen en 4. Excelente, bueno, moderado y malo. Excelente es que la desviación se manifiesta en menos del 10% de las horas en las que el niño esté despierto. El bueno es que la desviación se manifieste menos de 5 veces al día y el moderado, la desviación es vista más de 5 veces al día a la distancia, pero con un control de la visión cercana, no se llega a presentar. El malo, el paciente se encuentra en exotropia frecuente a las 2 distancias. Ahí. Aquí les puse esa tabla que son las que nos comenta de que si tenemos un buen control o de qué manera va el control del niño. Esta es otra que encontré del Newcastle Control Score, que es para la revisión en este caso. Entre más puntos tenga el niño, pues peor control tiene. Que tenemos desde control en casa y control en la consulta. Complicaciones, ya si no se tratan esas exotropias, llega a presentar una ambliopía del 3 al 4.5%, una pérdida de la estereopsis y contractura de rectos laterales. Aparte que comentaban que rara vez se llega a mostrar una hiperfunción de los oblicuos. Factores que nos afectan al control, los comentarios de factores sensoriales, como lo viene siendo la misma fotalgia y una fusión proximal, y desensibilizadores sensoriales, como errores refractivos y ambliopía, aunque sean raros. Como pruebas o diagnóstico para confirmar, primero los que les comentaba, de la herencia poligénica, que no haya otra persona en su familia que ya lo llegue a presentar. Tenemos que hablar mucho con los familiares para saber a qué edad inició, la frecuencia con la que lo llega a presentar y qué tan grave ellos lo pueden llegar a percibir. Si ha existido algún tipo de tratamiento previo, comentaba que vamos a realizar cover on cover test, el cover test alternante con el uso de prismas y la revisión de deducciones en busca de algún tipo de disfunción de músculos oblicuos. Nos comentaba literatura que es raro el pensar que una exotropia, o sea, un tipo de diagnóstico diferencial entre las exotropias, pero comentaba que una pseudoexotropia, una exotropia intermitente, una exoforia descompensada, algún tipo de parálisis, el síndrome de Duane, son unos tipos de diagnósticos diferenciales en los que podemos llegar a sospechar en cualquier tipo de exotropia. Como tratamiento, aunque es raro que se vayan a presentar con errores refractivos, la forma más común o dentro de lo más raro
es que, como nos comentó ayer el doctor, es que sea refractivo o no refractivo, básicamente una gran diferencia, una gran diferencia. Corrección de defectos refractivos. Estos nos comentaba que hay que darle, pues básicamente, si tiene mucha hipermetropía, pues darle toda la hipermetropía, porque la hipermetropía alta no corregida puede asociarse a hipoacomodación y peor control. El tratamiento ortóptico, que es basado en el concepto de fusión motora deficiente, que aunque ahorita a lo que leí ya no se usa tanto. La oclusión terapéutica monocular a tiempo parcial. Este puede llegar a mejorar el control en algunos casos y retrasar la cirugía de estrabismo. Comentario farmacológico, en lo que en estos buscamos o debilitar o reforzar ciertos músculos, como llega a ser la presencia de la toxina botulínica, que nos comentaba que una inyección de 2.5 unidades de toxina botulínica en ambos rectos laterales puede reducir el ángulo de 30 a 6 a 10 prismas en niños. Y la última opción siempre es la quirúrgica. Y esas son unas de las cuantas consideraciones que tenemos que tener sobre cuándo tenemos que decidir cuándo es el momento de operar las exoforias o las exotropias. Frecuencia creciente de estrabismo, disminución de la binocularidad, descompensación de exotropias intermitentes o exotropia constante, síntomas crecientes de guiñar o frotarse uno o ambos ojos, son uno de los motivos, y un cuadrito de ventajas y desventajas de realizar una cirugía bilateral y unilateral, que tenemos que en la bilateral, ya sea como bueno, la cirugía bilateral, ventajas: no crea anomalías de hendidura palpebral en la mirada lateral y los retrocesos no sacrifican el tejido muscular. Inconvenientes: la cirugía bilateral puede ser difícil de explicar a los pacientes cuando notan un estrabismo monoocular. En la unilateral, este es preferido si un ojo es profundamente ambliope. Es también si el paciente demanda cirugía en un solo ojo, y en algún tipo de inconveniente, la resección o implantación o retroimplante implica la eliminación de tejido muscular y puede asociarse a más molestias en un postoperatorio inmediato. Y sería todo. ¿Preguntas, comentarios, quejas, sugerencias? Tengo una pregunta. Tienes, levanten la mano quienes revisaron toda la noche y no vinieron toda la noche para que te entiendan esto. No, doc. ¿No compartiste tu plática? No, doc. Bueno, entonces eso no tiene pecado porque ayer fue su cumpleaños y no podemos exigirle a nada en ese día, y ayer fue un pecado de omisión de no haberlo festejado, así que muchas felicidades por ayer. Gracias, doc. Ayer fue su cumpleaños y supieron, ¿verdad? Todos le dieron su pastel y todo el protocolo del cumpleaños de Javier. No, doc, ni se acordaron. Ni se acordaron. No. ¿Y quién se acordó? Usted, doc. Qué bárbaro. Entonces, por favor, hínquense y decir por mi culpa, por favor. Y que no vuelva a suceder. Y ahora sí tenemos oportunidad de decirlo a Disaba, que hoy es cumpleaños de Disaba. Y espero que de aquí en adelante la tradición sea que así como a la doctora Lenes no le trajeron su pastel, a ti tampoco te trajeron tu pastel, y a Disaba Tampoco. Una chiquita. Ah. Órale, no manches.
No manches. Bueno, pues felicidades a los dos y volvemos a solicitar, a pedir que las pláticas se den para aprender mejor, para aprender más. Es muy importante que estas pláticas las distribuyan en la red, lo lean en su casa, que lo estudien y ya vengan con un conocimiento de lo que se va a dar, para aprovechar mejor y esta información que es abundante y que pues es una buena revisión, una revisión excelente, se digiera y se queda con ustedes. Aunque sea tarde, hay que pasarla. ¿Cuándo la vas a pasar esta plática? Ya mismo, Doc. Ok. Bueno, entonces decimos de las endotropias es muy fácil manejarlas. En las endotropias todas se manejan con lentes y toda endotropia es acomodativa hasta que no se demuestre lo contrario y nada más tenemos que dividir si es monofocales o es bifocales y con esto nosotros arreglamos el gran porcentaje de las endotropias que debemos de recordar. Bueno, insistir, toda endotropia se le debe de buscar un factor acomodativo. Aunque no sea acomodativa, tenemos que buscar un factor acomodativo. En las exotropias, nada más tenemos una sola que, ¿me pones la clasificación? Claro. Ahí está. De las cuatro formas de clasificación, la última es la única que tiene una CA sobre A alta. En la endotropia, la mitad son CA sobre A alta, la mitad son CA sobre A normal. La CA sobre A normal, ya dijimos que es con focales, y la CA sobre A alta con bifocales. En este caso, sí hay un aumento de la convergencia y es la pseudo exceso de divergencia. Entonces diríamos que tenemos un exceso de divergencia verdadero. Verdadero es que de lejos esté desviado, que cuando amanezca el niño el ojo está hacia afuera, cuando va caminando y va en el transcurso del tiempo y de lejos, cierra un ojo para eliminar su diplopia, o para que no vea doble cuando está viendo, entonces el niño cierra el ojo. Entonces una mamá que dice, doctor, cuando se levanta mi niño, el ojo se le va hacia afuera. Después lo compone y cuando va mirando de lejos, cierra un ojo y eso es una manifestación permanente o constante de la mayoría de los pacientes. Y la mayoría no se van a corregir con lentes, la mayoría se van a corregir con oclusión. Nosotros decimos que es medio por medio, es tapar un ojo una hora, tapar un ojo, el otro ojo una hora, y de las 24 horas del día, nada más con 2 horas que tapen el ojo, se compone el 90% de los casos. Aquí tampoco estamos de acuerdo en la cirugía. Nunca toxina botulínica, incluso los que ponen toxina botulínica dicen que en la exo no funciona. Entonces, aquí si alguno opera o alguno coloca toxina botulínica en las endotropias, bueno, pues son criterios diferentes, pero en este caso no se debe de poner toxina botulínica porque no funciona en la exotropia y ellos dicen que sí funciona en endotropia. Entonces, volvemos a repetir, la CA sobre A alta en estos casos solo se da, ¿en qué casos? En el pseudo exceso de divergencia. ¿Y qué quiere decir el pseudo exceso de divergencia? Pues es un paciente que yo estoy revisando en el consultorio y de cerca tiene los ojos derechos y si yo lo pongo a leer letras a lo lejos, entonces tiene un exceso de divergencia y entonces tiene una exo. De cerca nada y de lejos sí. Pero el exceso de convergencia, como es una CA sobre alta, si yo le pongo unos lentes de +3, entonces ya se hace una básica y se hace una igual de lejos, igual de cerca. Esos conceptos hay que estudiarlos para analizarlos bien. No tenemos mucho tiempo porque tenemos ahorita cirugía. Yo me tengo que ir. Felicito al doctor, felicito a los cumpleañeros y les solicito que la próxima clase
la tengamos revisada, analizada y aprovechada más antes de venir acá, ¿sale? Buenos días y felicidades. Hablamos. ¿Qué querías la libreta esta? ¿Nada más la quieres copiar o cómo? ¿La necesitas aquí o...? No, era para los perros nada más. ¿Eh? Era para los tipos. Mañana si quiero. Ya te la traigo, mañana te la traigo aquí y durante la clase ya la pongo. Yo lo